En cuanto a disminuir el débito cardíaco, el primer sistema que se pone en movimiento es la activación del simpático. Dijimos que la insuficiencia cardíaca era enfrentada por dos tipos de mecanismos adaptativos. Uno es la activación del simpático y otro es la activación del sistema hormonal. El primer sistema en ponerse en movimiento es la activación del simpático. Eso significa activación de la noradrenalina plasmática, que como dijimos produce vasoconstricción, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, estimula la liberación renal de renina, es un importante factor que estimula la liberación renal de renina, efecto cardiotóxico. El mismo simpático dijimos que tenía un efecto tóxico sobre el cardiomiocito. Bien, la siguiente. La hiperreactividad del simpático tiene las siguientes características. Un fenómeno precoz, ya en la etapa 1 de la insuficiencia cardíaca se activa el sistema simpático. Comprende las circulaciones coronaria, renal, cerebral. Se relaciona inversamente con volumen sistólico. A menor volumen sistólico, mayor activación del simpático. Se acopla a la disfunción de los vasoreceptores arteriales y cardiopulmonares. ¿Recuerdan qué hacen estos vasoreceptores? Recuerdan que tenemos vasoreceptores ópticos y carotídeos. Normalmente controlan la presión arterial. Recuerdan que en el bulbo tenemos un cardioacelerador. De ese núcleo parten fibras que hacen conexión con la primera neurona, con la neurona pregangliar simpática. Al final terminan los núcleos en las glándulas y son responsables de la vasoconstricción, aumento de la contractibilidad, aumento de la frecuencia cardíaca, taquicardia, y como consecuencia final aumenta la presión arterial. Eso es el efecto de la descarga del centro cardioacelerador. Este centro cardioacelerador siempre tiene una función tónica. La función tónica significa que siempre está activo. ¿Cuándo va a dejar de funcionar? Solo cuando otro centro, el centro cardiodepresor, se activa. Al activarse inhibe al centro cardioacelerador. O sea, siempre que el centro cardiodepresor se activa, inactiva el centro cardioacelerador. Entonces ya no hay taquicardia, ya no hay presión arterial buena. ¿Y quién activa el centro cardiodepresor? Los vasoreceptores aórtico y carotídeo. Y acá por el nervio de Hering y el vago van fibras que van a activar al centro cardiodepresor. Entonces, ¿cómo es el mecanismo de compensación? Sube la presión arterial. Entonces, estos vasoreceptores se activan. Al activarse, activan al centro cardiodepresor. El centro cardiodepresor inactiva el sistema cardioacelerador. Este sistema se detiene, ya no hay vasoconstricción, ya no hay taquicardia, entonces la presión arterial baja. Si la presión arterial baja, ya estos centros no se activan, el centro cardiodepresor no se activa, y el centro cardioacelerador empieza a activarse, produce todo esto y la presión arterial sube. Ese es el mecanismo de control de la presión arterial. Eso normalmente, en el caso de insuficiencia cardíaca, estos vasoreceptores no funcionan bien, entonces el problema de adaptación no funciona bien. Entonces, se acopla de los vasoreceptores arteriales y cardiopulmonares, contribuye a la intolerancia al ejercicio. Ese es otro problema que ya comentamos antes. Supón que tienes una insuficiencia cardíaca, un paciente de insuficiencia cardíaca con una frecuencia de 120 por minuto. Si este sujeto hiciera un ejercicio físico, tendría que aumentar su frecuencia cardíaca, pero ya está acelerado, entonces ya no es posible aumentar más. Entonces este sujeto no puede hacer ejercicio físico. A eso nos referimos con intolerancia al ejercicio físico, porque ya un corazón acelerado no puede acelerar más. Poco tiempo después, regulación hacia abajo en los receptores adrenérgicos beta 1. Beta 1, ¿recuerdan qué cosa produce? Dijimos, aumenta la contractilidad, aumenta la taquicardia. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio físico,
El primer mecanismo adaptador para aumentar el débito cardíaco es justamente eso, producir taquicardia y aumentar la contractilidad. ¿Y quién hace eso? Los beta 1. Con los beta 1, la descarga de los beta 1 inmediatamente nos ponen en condiciones de enfrentar una nueva demanda de oxígeno. Pero en el paciente insuficiente cardíaco, esos beta 1 se van haciendo insensibles. O sea, quiere decir que tienes tu frecuencia cardíaca determinada, necesitas hacer un ejercicio, tu beta 1 debe producir taquicardia y aumento de contractilidad. Si se han hecho insensibles, ya no van a responder y entonces no vas a poder enfrentar un ejercicio físico. Eso es importante, reducción hacia abajo de los receptores adrenérgicos beta 1. Mecanismo protector del miocito, pero disminuye la capacidad de señalamiento necesaria para la función contráctil. No se puede enfrentar pues, con una necesidad extra de contractilidad. La siguiente. Hay 3 factores hormonales involucrados en estos mecanismos. La hormona antiurética. ¿Qué hace la hormona antiurética? Recuerdan, aumenta la reabsorción del líquido, básicamente a nivel del tubo colector, cuyo resultado final es la retención de agua. La angiotensina 2, por una parte produce vasoconstricción, por otra parte estimula la secreción de aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Retiene sodio junto con sodio agua. Y las catecolaminas por una parte producen vasoconstricción y por otra parte redistribución del flujo renal y disminuyen la filtración del flujo renal y por lo tanto también retención de agua y sodio. Entonces la activación de estos 3 factores, hormona antidiurética, angiotensina 2, catecolamina, por una parte produce vasoconstricción y por otra parte aumento de sodio y agua. ¿Cuál sería la finalidad de estos dos? Recuerden que todo esto, ¿por qué se ha desencadenado? Porque bajó el débito cardíaco, el corazón no podía satisfacer la demanda de los tejidos. Entonces el mecanismo compensador ¿a qué va? A normalizar el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, recuerden, depende de 2 cosas: volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Y también la presión arterial. La vasoconstricción, ¿qué cosa va a producir? Aumento de la resistencia, aumento de presión arterial. La retención de sodio y agua, que conduce también aumento de la presión arterial. O sea, están encaminados a resolver el problema que desencadenó todo esto. Los sistemas neuroendocrinos se refuerzan entre sí para ocasionar una gran vasoconstricción y retención de agua. O sea, el objetivo al final de esto es las 2 cosas: la vasoconstricción y retención de sodio y agua. La siguiente. La disminución de la presión arterial en la arteriola aferente al glomérulo y también disminución de la concentración de sodio activa el aparato yuxtaglomerular. ¿Recuerdan qué hace el aparato yuxtaglomerular? Libera renina. ¿Y la renina qué hace? Transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. ¿Quién produce el angiotensinógeno? El hígado. La renina es producida por el riñón, la transforma en angiotensina 1, angiotensina 1 en angiotensina 2 por la ECA. Y la siguiente. La angiotensina 2 es una sustancia muy importante en este proceso. Su función básica es la vasoconstricción, estimula la sed también, estimula la liberación de hormona antidiurético vasopresina, estimula el cortejo suprarrenal para la liberación de aldosterona, es otra función muy importante, facilita neurotransmisión simpática, acción mitogénica, esa acción mitogénica conduce a la formación de placas de ateroma, no está involucrada en la arteriosclerosis. La sustancia renina del sistema renina-angiotensina contribuye a la vasoconstricción y participa muy activamente en el restablecimiento e incremento del volumen circular. Todo este trío está involucrado, como repetimos, en el aumento de la presión y aumento del volumen circular. La siguiente. Bueno, prácticamente lo mismo la siguiente. La aldosterona, otra sustancia muy importante. Su secreción es estimulada por la angiotensina 2 y la hipercalemia básicamente. Hasta cierto punto también la hiponatremia. Es inhibida por el péptido natriurético auricular. Les decía que es el único que se opone a todas estas acciones, la heparina o vaina. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su función? Retener sodio y con eso agua. Y esto tiende a restablecer el volumen circulante, sumado a la acción de la vasopresina, la sed, aumentan pues el volumen circulante. La vasoconstricción y redistribución del flujo logra un mejor aprovechamiento del contenido alvígeno del continente y por otro lado un aumento del retorno venoso, o sea, la movilización del agua, de la sangre almacenada en el sector venoso. En el corazón existen receptores para la aldosterona, receptores mineralocorticoides y para los andrógenos también. La siguiente.
Hay algunos efectos indeseables de la aldosterona, muy importantes a recordar. La siguiente. Incremento de la presión y el volumen de las cavidades auriculares y ventriculares, estimula la producción del péptido natriurético auricular y se opone al incremento del volumen y a la vasoconstricción. Todos los demás factores que hemos visto hasta ahora actúan en sentido positivo para aumentar el líquido, para aumentar la presión. Este es el único elemento que les decía que actúa en sentido inverso, ¿no? Para controlar que los otros no aumenten en demasía. La siguiente. ¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia cardíaca congestiva? La disnea, disminución de la capacidad funcional, síntomas urinarios. Síntomas urinarios se refiere a la nocturia básicamente. Nosotros normalmente orinamos más de día que de noche. En estos pacientitos se invierte el ritmo, orina más de noche que de día, porque es por la misma formación de los edemas que le dije cuando estamos en posición vertical parados, los edemas se ponen en los miembros inferiores. Cuando estamos acostados, el agua se reabsorbe, vuelve a la circulación, entonces aumenta el volumen circulatorio, aumenta el flujo renal, aumenta la filtración glomerular y por lo tanto aumenta el volumen urinario. Eso explica la nicturia. Síntomas cerebrales por la disminución de la irrigación, síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cuáles son? Cuando hay problemas en el lado derecho, básicamente es la congestión sistémica, o sea, hay edemas, hepatomegalia, ascitis, incrustación yugular. La siguiente. En el examen físico se encontrará disnea, respiración Cheyne-Stokes, signo de actividad adrenérgica, pulso alternante, incrustación yugular, reflejo hepato-yugular. Ese signo es muy importante, uno presiona el hígado y inmediatamente se incrustan las yugulares. Crepitaciones pulmonares, que es signo de edema pulmonar, derrame pleural, hepatomegalia, ascitis, edema. En el corazón, cardiomegalia, galopes, soplos, acentuación del segundo ruido cardíaco. La siguiente. ¿Qué hacer frente a un problema de insuficiencia cardíaca? Mejorar los síntomas de estado congestivo, romper ese ciclo vicioso que se ha establecido. Tratamiento de factores precipitantes, prevención, incidencia y progresión, por supuesto, los síntomas, evaluar otros tratamientos. La siguiente. Básicamente se trata en manejar la actividad física, restricción de sal. ¿Para qué será la restricción de sal? Recuerden los mecanismos compensatorios a que llevó a aumentar el volumen circulante y cada vez eso va aumentando más. La restricción de sal va a frenar eso. Los diuréticos con lo mismo. Los vasodilatadores, recuerden que tenemos la angiotensina-2, el simpático, todos esos que producen vasoconstricción. Los vasodilatadores hacen todo su papel. Los inótropos ¿qué es un inotropo? ¿Inotropismo qué cosa es? Fuerza, contracción ventricular. Los inotropos son sustancias que mejoran la contractilidad del miocardio. La siguiente. Hay una serie de factores precipitantes, aumento de las demandas metabólicas, aumento del volumen circulante, aumento de la postcarga izquierda o derecha, condición de neutropismo negativo, abandono parcial del tratamiento. Ocurre esto de aumento del volumen circulante, por ejemplo, en personas de la tercera edad. A veces los internos, los residentes están apurados y le pasan el suero, sangre con mucha velocidad al paciente y los mecanismos de adaptación no manejan bien y puede desencadenarse una insuficiencia cardíaca aguda en estos pacientes. La siguiente. Causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, hipertensión arterial. Quizá la hipertensión arterial es la primera causa de estos problemas. Miocardiopatía dilatada idiopática, valvulopatías, arritmias y una serie de otras enfermedades. La siguiente. La siguiente ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, nuestra